En la noche de hoy vamos a hablar sobre la evolución de la educación en distintas épocas de la historia, con nuestros compañeros Víctor Villadiego Aguas, Fernando Borja Meneses y quien les habla, Lice Alejandra Guzmán Prado. Sean bienvenidos a este espacio educativo que titulamos Evolución de la educación, una mirada a través de la historia. El día de hoy vamos a hacer un recorrido por varias de las etapas que ha tenido la educación en la historia, desde la Edad Media hasta la actualidad, realizando una reflexión sobre cómo influyen estas etapas en la educación hasta el día de hoy. A lo largo de este capítulo, mis compañeros panelistas Víctor y Fernando estarán conmigo abordando las diferentes épocas. Empecemos. La Edad Media. Para iniciar nuestro recorrido tenemos que retroceder hasta la Edad Media, la cual se lleva a cabo entre el siglo V y el siglo XV. De acuerdo a Pulido en 2018, quien refiere en su artículo Principios educativos de la educación occidental. La Edad Media se clasificó en la Edad Media Alta, que comprendía entre los siglos VI y XI, en donde se realizó un cambio del modelo institucional, gracias al cristianismo de la época, el cual buscaba transformar a los nuevos pueblos y también hace referencia a la Edad Media Baja, que comprende los siglos XII y XIV, en donde se promueve en gran medida el pensamiento filosófico y teológico. También es importante identificar que durante esta época las instituciones contaban con un enfoque religioso, dado que tenía gran incidencia la Iglesia, es decir, se implementaba un pensamiento teocéntrico, en donde se afirmaba que Dios es el centro de todo, lo que nos rodea, y que la fe debía estar por encima de la razón. Y a los estudiantes se les inculcaba adorar a Dios sobre todo lo terrenal. Dentro de los sucesos relevantes de esta época, como lo menciona la Unisabaneta en una columna publicada en 2024, que la educación monástica se centraba únicamente para los monjes, a los cuales se les enseñaban las sagradas escrituras, la liturgia y la teología, con el objetivo de que los estudiantes se fueran encaminando a la vida religiosa. Un hecho conmemorativo para nuestro país es que en el año 1550 tenemos que tener presente el surgimiento de las universidades, que inicialmente fueron originadas por las comunidades religiosas que prestaban su servicio en los monasterios, pero con el paso del tiempo fueron ofertando mayor cobertura académica. Dentro de las más antiguas de nuestro país está la Universidad Santo Tomás y la Javeriana. El modelo educativo de la época era muy religioso. ¿No lo creen Víctor y Fernando? ¿Cómo ven la relación entre el poder de la religión y la educación en el contexto? Bueno, Aleja, desde mi punto de vista, la relación entre religión y educación ha sido clave históricamente, formando valores y conocimientos. Hoy esta conexión debe equilibrarse con el respeto a la diversidad y un enfoque inclusivo, donde la religión aporte ética sin imponer las creencias, garantizando la libertad y el pensamiento crítico en los estudiantes. Eso creo. Tienes toda la razón, Fernando. Ahora vamos a hablar de otro tema muy relevante, que es el humanismo, que comprende el siglo XV y el siglo XVI. Es importante tener en cuenta que el humanismo tiene una visión antropocéntrica, a diferencia de lo que les estaba indicando en la Edad Media. Recordemos que en esta Edad Media teníamos un pensamiento teocéntrico, es decir, pues que solo todo estaba centrado en Dios. Pero acá en el humanismo vamos a encontrar un pensamiento más enfocado a la razón y a la experiencia. De acuerdo con Cordúa, en el 2013, quien indica que las materias de estudio son la gramática, la retórica, la poesía, la historia y la filosofía moral, con el fin de que los estudiantes puedan crecer como seres humanos y aprender su valor intrínseco, a diferencia de la Edad Media, que se especializaba solamente en la teología, la metafísica, la filosofía natural, medicina y matemáticas. Rodríguez en el año 2003 plantea que los humanistas se constituyeron, por tanto, en una poderosa fuerza modeladora, cultural y educativa, orientada a la consideración utópica de la autonomía del hombre, de su pensamiento al mismo tiempo que a su nueva actividad conjurada en sí de la historia. Listo, entonces ahora le doy paso
a mi compañero Víctor, quien nos va a explicar acerca de la ilustración. Bueno, buenas noches, compañeros. En el siglo XVII y XVIII estuvo enmarcada por la Ilustración, donde se decía que la sociedad europea vivió un periodo de profundas transformaciones a partir de este siglo, el siglo XVI. Muchas de las verdades asumidas desde la antigüedad se tambalearon durante este periodo, hasta caer estrepitosamente en el siglo XVII y XVIII. Fue luego preciso reconstruir el entramado social, el pensamiento filosófico y político y el conocimiento científico y el acervo cultural. Puede decirse que pensadores, políticos y numerosos personajes activos y brillantes de este periodo de la modernidad realizaron con éxito la tarea de reconstrucción de un mundo nuevo y distinto. Sentaron las bases de una concepción de la sociedad, la política, la economía, la moral, el derecho, entre otros, que ha llegado hasta la actualidad. Cierto es que con sus claros oscuros y no sin tensiones ni violencias, también dicho modelo, o mejor, los modelos que irán paulatinamente emergiendo han pasado por sus fases críticas, se han transformado, han devenido en nuevas formulaciones y nuevos desarrollos. Incluso debe afirmarse que el momento presente es también un momento de profundos cambios y por ello de incertidumbres. En cuanto a la Ilustración, que se desarrolla durante los siglos XVII y XVIII, es importante señalar que en este periodo se fortaleció la idea de la educación como un derecho universal y un medio para promover el progreso, donde el centro era que las personas confiaran en su razón y que eso los liberaría de sus creencias y empezarían a defender el conocimiento científico como eje fundamental para transformar el mundo. Se decía que la nueva educación debía ser abierta, es decir, pública, sin exclusiones, obligatoria y gratuita. Fernando, ¿qué opinas de cómo la Ilustración influyó en la expansión de la educación pública? Bueno, Víctor, debemos tener en cuenta que la Ilustración marcó un antes y un después en la educación pública. Este movimiento, con su énfasis en la razón, en la igualdad y el progreso, promovió la idea de que la educación debía ser accesible para todos, no solo para las élites. Filósofos como Rousseau y Locke argumentaron que una sociedad justa requería ciudadanos informados y críticos. Esto impulsó la creación de sistemas educativos públicos. Además, no hay que dejar de lado que la educación empezó a desvincularse del control religioso, centrándose en formar ciudadanos libres y conscientes. Ese es mi aporte. Muchas gracias, totalmente de acuerdo contigo. Siguiendo con este recorrido, nos encontramos con la Revolución Industrial, que se dio desde el siglo XVIII y XIX. La educación a partir de la Revolución Industrial contribuyó a un desarrollo económico y predominaba una pedagogía grupal, y se tenía que maximizar la relación entre un maestro y un grupo de estudiantes. En esta época se empezó a implementar una pedagogía acorde a los obreros de la Revolución Industrial, que actuaba sobre el cuerpo del niño, la disciplinaba, se intentaba lograr un orden, instalar una postura correcta, el silencio y la sumisión, hasta cuando no se les estaban observando. La disciplina tiene carácter preventivo. Alfabetizar a muchos niños en poco tiempo con el objetivo de moralizar, domesticar e integrar a los trabajadores del mañana. La Revolución Industrial influyó sobre la educación, provocando iniciativas de cambio que dieran un rumbo particular a los desarrollos de distintos tipos de pedagogía, tanto en forma directa como la educación en las fábricas, como indirecta, reuniendo a la población en centros urbanos
dando las condiciones necesarias para provocar el cambio. En este periodo, la educación buscaba la alfabetización de todos, con el fin de preparar a las personas para las nuevas características económicas. Lo que se busca es que la fuerza laboral se educara para que se cumpliera lo que en su momento se necesitaba para la producción industrial. Las escuelas debían contribuir a la construcción de una nación. Aquí los docentes eran establecidos por el Estado y los alumnos se clasificaban y promocionaban a través de los exámenes. Esto creó un nuevo paradigma en la educación, puesto que lo que se quería era crear sujetos capaces de producir más y quisieran, sin importarles si realmente estaban pensando, sino que se dedicaran nada más a la mano de obra, demostrando sus habilidades y destrezas en esta. Ahora el compañero Fernando nos va a hablar de la educación contemporánea. Ok, Víctor. Bueno, finalmente hemos llegado al siglo XX y siglo XXI, donde la educación continúa evolucionando. Y es aquí donde la educación contemporánea, que abarca los siglos ya mencionados, ha sido testigo de transformaciones profundas en sus enfoques, métodos y objetivos. Durante el siglo XX se consolidaron sistemas educativos públicos en todo el mundo, con la educación vista como un derecho universal. Las teorías pedagógicas de figuras como Dewey, Montessori y Piaget enfatizaron la importancia de centrarse en el estudiante, promoviendo aprendizajes significativos y experiencias prácticas. Pero también acá, por otro lado, en el siglo XXI, la educación ha sido moldeada por la globalización y la revolución tecnológica. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, han transformado las aulas, permitiendo el acceso a recursos educativos en línea y fomentando el aprendizaje a distancia. Además, se han integrado enfoques como la educación inclusiva, que busca garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus capacidades o contextos, tengan acceso a una enseñanza de calidad. Ahora bien, aquí, para concluir, podemos decir que la educación a lo largo de la historia ha sido una herramienta fundamental para el progreso y la transformación de las sociedades. Desde sus inicios como un privilegio limitado a unos pocos, hasta su consolidación como un derecho universal, que fue un gran logro. La educación ha ido evolucionando, claro está, para adaptarse a las demandas de cada época. Durante la era industrial se centró en formar ciudadanos funcionales a un sistema productivo, porque eso demandaba en esa época. Hoy, en cambio, busca responder a los retos en un mundo globalizado y altamente tecnológico. La integración de las herramientas digitales, los cambios en los enfoques pedagógicos y la inclusión de perspectivas más inclusivas han sido algunos de los grandes avances en este siglo XXI. Sin embargo, aún persisten desafíos importantes, como garantizar el acceso equitativo, reducir esas brechas sociales y preparar a los estudiantes para un mundo en constante cambio. Es por ello que la educación no solo forma individuos, sino que es el motor del desarrollo social, cultural y por supuesto económico de cualquier nación. Es por ello que debemos seguir trabajando para que cada vez sea más inclusiva, transformadora y acorde con las realidades locales y globales. Solo así lograremos que la educación no solo refleje, sino que impulse el futuro que queremos construir juntos. Agradecemos por escucharnos